Donde sigue la cena anual, la candidata a la presidenta de la Nación, Patricia Bullrich, un día donde el tema es la economía, es el dólar y la falta de decisión política. El presidente acusó a la oposición por la devaluación de hoy. Bueno, el presidente está realmente absolutamente fuera de sí, no tiene conciencia del gobierno que ha hecho ni del que está haciendo, a dónde está llevando la Argentina, a la situación más difícil de su historia. Esta devaluación del dólar tiene razones muy concretas, la falta de medidas de su gobierno, la falta de medidas de su ministro, el déficit subió y tenía que bajar, se siguió imprimiendo y la inflación sigue desaforada y el dólar sigue absolutamente desatado. Es total y absoluta responsabilidad de la inconsciencia, de la falta de decisión de un gobierno sin rumbo. Diego Schleckman, está Patricia Bullrich escuchando. Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches. El representante de Argentina en el fondo había acusado a economistas importantes Juntos por el Cambio de haber ido al fondo a pedir que no le den ni le faciliten plata a la Argentina. Mire, la verdad que el representante del fondo se tiene que ocupar de qué hace su ministro de Economía. La verdad es que nosotros somos absolutamente tranquilos y pacíficos y cumplimos nuestra responsabilidad. Y si fuera lo contrario, estaríamos, la verdad, en una situación mucho más difícil. Así que el representante del fondo que se ocupe de hacer las cosas que tiene que hacer en vez de hablar cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Si siguiera la embestida contra la oposición, Alberto Fernández lo caracterizó como la derecha, mañana y estos días, si acaso Cristina mencionara también en los mismos términos el jueves en su presentación, ¿ustedes van a hacer un documento conjunto, se van a expresar conjuntamente aún en sus diferencias? Digo, Horacio Rodríguez Larreta, vos, etcétera. ¿Va a haber algo más institucional? Hoy hubo un documento institucional de Juntos por el Cambio que sacaron los presidentes de los partidos. Así que ha habido una respuesta institucional de los partidos y seguramente en estos días habrá otras reuniones, tanto del PRO como de la mesa ampliada de Juntos por el Cambio, para seguir adelante con estas declaraciones. Pero acá lo que hay que entender es que el que tiene que gobernar es el gobierno, el que tiene que bajar el gasto es el gobierno, el que tiene que dejar de inflar los cargos públicos es el gobierno, el que tiene que dejar de emitir es el gobierno. El gobierno es el que tiene que actuar, Massa es el que tiene que actuar, el presidente tiene que actuar. ¿Qué están haciendo? Exactamente lo contrario. Así que hasta que no hagan lo que tienen que hacer, se les va a desmadrar la situación y los argentinos van a sufrir más. Más argentinos sufriendo y ellos buscando culpables. Que en vez de estar buscando culpables, se dediquen esos minutos preciados a hacer las cosas que tienen que hacer. Basta de verso, basta de zaraza, basta de acusar a otros. Estamos cansados de las acusaciones y estamos más cansados aún de la irresponsabilidad del gobierno y del ministro de Economía, del presidente y del ministro de Economía. Bien, Franco, vos o Pablo, si no, yo Sí. tengo. Franco. Tengo una pregunta para Patricia respecto a esta nueva devaluación. Agarra a la Argentina ya en un contexto difícil, digo, la hiperinflación de Alfonsín tenía 20% de pobres, pero hoy la Argentina ya tiene más del 40% de la pobreza. Esta nueva devaluación, digo, sigue subiendo la pobreza. ¿Hay un plan de la oposición para esto? Porque ¿saben lo que viene, digo, después del 10 de diciembre? Pero absolutamente que sabemos lo que viene. Yo no me presentaría a presidenta de la Nación si no supiese lo que tengo que hacer en una crisis como esta, si no supiese cómo estabilizar el país y primero generar los mecanismos que ordenen. Acá hay que generar un cambio de régimen económico, hay que sacar el cepo, hay que dejar que entren las inversiones, hay que lograr que los argentinos saquen el dinero que tienen ahorrado para poder invertir. Necesitamos producción, necesitamos trabajo, necesitamos previsibilidad, necesitamos reglas de largo plazo. Y todas esas reglas de largo plazo necesitamos bajar impuestos. Y todas las medidas que hay que tomar se hacen con un plan de estabilización.
Llegar al plan de estabilización es lo más difícil, pero una vez que uno llega al plan de estabilización, el país empieza a crecer. Y ese programa lo tengo absolutamente claro, lo discuto todos los días con los equipos económicos, con los distintos sectores, y tengo en claro cómo lograr bajar la inflación en la Argentina. A ver, está Pablo de León. Bullrich, buenas noches. En virtud de esta situación delicada, ¿a ustedes les ha llegado algún comentario, ha habido alguna charla, alguna conversación de que el gobierno pudiera avanzar o pensar en modificar las fechas de las elecciones? Esto se habla de que sean antes e incluso de que se pudiera recurrir a sacar las PASO de esta instancia electoral de este año. No, a mí no me ha llegado ningún comentario de nada. ¿Y le preocupa que pudiera pasar esto? Bueno, a ver, es un escenario que significaría que las cosas sigan desmadrándose. Entonces me preocupa porque es la vida de 46 millones de argentinos. ¿Cómo no me va a preocupar? Lo mejor es llegar en normalidad, en la normalidad de la anormalidad, porque el dólar llegando a 500, la inflación creciendo a más de 2 dígitos, como puede suceder, me preocupa muchísimo. Ahora, si a eso le sumamos inestabilidad institucional, bueno, es un combo, una tormenta perfecta, que esperemos que eso no pase. Patricia, ¿qué opinión tenés sobre estas medidas que anunció Sergio Massa? Amenazó con acciones penales para los operadores de compra y venta de dólares, y también la otra medida es pedirle ayuda o permiso al Fondo Monetario para usar, no sabemos si son reservas del Banco Central o de algún otro fondo que después veremos, para poner sobre la mesa en el mercado y frenar la suba de el contado con liqui, el MEP, etcétera. ¿Tu opinión sobre las dos medidas? La acción penal, que después la borró el tuit, la acción penal se la tiene que hacer él mismo, por irresponsable, por agarrar un ministerio que no sabe cómo manejarlo. Él tiene que ir y autodenunciarse. Esa es la denuncia más importante que él tiene que hacer. Él rifó las reservas de la Argentina y ahora quiere usar las reservas que no tenemos. Nos va a dejar con reservas negativas, con la inflación más alta y además de con la inflación más alta, con un dólar descontrolado. Entonces, Massa, la verdad, en vez de decir que va a ir a buscar a un arbolito, vaya y haga lo que tiene que hacer. Mañana diga que se bajan todos los ñoquis que tiene de la cámpora, todos los acaba, todos los que le pide Máximo todos los días por la televisión, todo lo que ha hecho crecer el Estado estos 3 meses, que baje la inflación, que deje de emitir, que deje de comprar billetes no sé dónde los está comprando ahora, que haga las cosas que tiene que hacer, que tenga lo que tiene que tener para hacer lo que hay que hacer. Como va por el camino contrario, acusa, denuncia penal, se la tiene que hacer él contra él. Massa versus Massa. Patricia Bullrich, muchísimas gracias.